Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Disculpen el ruido que puede haber de fondo, no estoy solo en casa como para poder hacer un video normal, digámoslo así. Tengo bastantes personas que en algún momento me pueden hacer la cagada en el video. Pero bien, con buenas noticias y de buen humor, muchachos. Ya sabemos que para la mayoría que está en el canal llegó el bono de Alice. Desde el último video que llegué a subir el 1 de julio, recuerdo porque lo acabé de checar un poco entre mis videos, el 1 de julio y viene el 1 de octubre. Así que de 2 meses a 3 meses, cada 3 meses que llegue el bono de Alice, yo no me voy a poner enojado, no me voy a poner bravo. Sinceramente me parece perfecto cada 3 meses, sin ningún problema. Así que para aquellos que en algún momento dijeron, no, es que esto solamente fue una falla, porque llegó muy seguido, creo que fue cada 2 meses que puse el anterior video del bono de Alice, porque llegó, apenas terminó el bono de Alice, volvió a llegar, por eso fue que subí el video, una sorpresa total. Y muchos dijeron, no, es que quizás y solo se equivocaron. Bueno, podemos ver que sí, efectivamente demoró un mes más, son 3 meses los que ahora dan por el bono de Alice, pero que llegue igual cada 3 meses tampoco es malo. Así que bueno, tengo mis gemas aquí, yo presto mis cuentas y le pedí a las personas de confianza que no me gastaran mis gemas para poder ver qué nos puede estar saliendo por aquí, ¿no? Ya que es el video del bono de Alice en sí. Por cierto, quería también disculparme porque les dije que tenía, disculpen los ruidos de fondo, esto va a ser un tremendo este video de puro ruido. Les había aclarado hace ya unas semanitas que tenía cuentas para poder subir al canal por si acaso alguien las quisiera. Bueno, da el caso de que como yo ya hice un anuncio, gente se comenzó a contactar conmigo diciendo déjame ver las cuentas y bueno, todo ese meollo, no voy a hacer tan largo la conversación de ese punto, pero en cuestión es que las vendí a estas personas directamente porque me dijo que no quería que las ofertara, le gustó la cuenta y se las llevó. Entonces fueron dos al mismo comprador porque eran de la misma persona. Así que discúlpenme porque la intención era colocarlas aquí, pero bueno, el que se adelanta y el que tiene dinero es el que va a ganar las cuentas, obviamente. Y pues se adelantaron en ese punto. Así que en un futuro tendré por ahí, porque sí estoy tratando de hincarle, pero obviamente son cuentas muy fuertes, cuentas muy preparadas, entonces no van a ser baratas como es lo que yo trato de subir al canal, cuentas un poco económicas para el alcance de todos ustedes y no cuentas realmente fuertes donde pueden encontrar por donde sea, de confianza o no, pero pueden encontrar personas que venden de 200, 300 euros o dólares o lo que sea, pero son muy caras, entonces yo trato de vender algo económico, entre comillas, se podría decir así. Entonces, disculpándome en ese punto, porque no va a haber por ahora cuentas, así que nada, eso sería el punto a disculpar. Bien, obviamente la última no tiene nada que ver, ustedes saben que esos son solamente fragmentos. Lo que no sé es que si se podría mejorar mi héroe. Ya salí, soy famoso, miren, ahí salió. A ver, manga, me equivoco, aquí. No sé en qué nivel esté la héroe, está en nivel 8. No, tenemos que esperar un bono de Alice más. Si es que el patrón sigue igual, después de 3 meses la tendremos en un nivel mayor. Pero bueno, pensé que ya lo tendría. Bien, continuamos. Platino, creo que sí, platino. Estaba avanzado en platino. Por si acaso, para aquellos interesados, no sé, estoy vendiendo esta cuenta. Directamente esta cuenta es la que estoy vendiendo. Al mejor postor no voy a entregar realmente un precio. Es al que desee pagar y cuánto desee pagar. Porque no voy a poner precio. Y si me gusta el precio a la primera persona que me ofrezca, pues se va. No tengo problema. Yo creo que estoy haciendo la cagada, porque no tenía que haber hecho esto. Primero vamos a ver si me alcanzan las gemas. Vamos a ver acá. No. Nada, algo sin importancia. Yo lo que quisiera es que con 4K de gemas me salga un acuario, que sería lo mejor, pero bueno. Otra cosa que no sirve. Seguimos. Por lo menos aquí tenemos un chance más, a ver qué nos sale. Aunque aquí nunca me ha salido nada aquí, hasta donde yo recuerde, pero bien. Y miren, yo sí dije, casi hago la cagada. Si le tiraba uno más aquí, la cagada. Pero la completamos por lo menos. ¿Sí ven? Por eso es que uno tiene que estar siempre tontería igual. Pero bueno, lo que importa, sabemos bien que lo que importa son las gemas. Es lo único que importa. Ahora sí podemos gastar acá. Casi nos quedamos sin full Alice. Eso vendría a ser un problemita. No es muy grande igual porque es el de 4K, pero igual son gemas que uno necesita.
La cuenta, no sé si presentárselas en este video. Yo creo que para no hacerlo tan extenso, yo creo que vamos a hacer un video aparte mostrando la cuenta para aquellas personas que quisieran acceder a ella. Para aquellos que ya la conozcan o por interno se comuniquen conmigo y empiecen a ofrecer, también es aceptable, porque así fue como se vendieron las anteriores, por las cuales estoy pidiendo disculpas, que tenía que haber subido video y no lo hice. Y se vendieron. Pues puede pasar eso también con la mía, uno nunca sabe. Pues el video sí, lo vamos a hacer en otro momento, no lo hagamos aquí. Así que bien, mira, nos quedaron 100 gemitas exactas. No sé, no jugué BC, pero hay alguien que sí se ha metido con mi cuenta ABC y me hizo ganar gemitas, así que gracias por eso. No sé si fue Ulises o fue Medina, pero por ahí. Bien, la cuenta, adelanto, está en platino, pueden ver el deck de ahí. En otros videos también he mostrado por ahí una que otra carta. Así que eso es el avance que les puedo dar ahora de mi cuenta. Y bien, muchachos, eso sería todo. El bono de Alice llegó, estamos aquí, otra vez cada 3 meses, perfecto digo yo. Dejen su comentario igual. Si alguien va, porque yo no estoy yendo, si alguien va, díganme en los comentarios. Pero muchas personas, y eso algo que quiero compartirles también, es que me estuvieron preguntando que cuál de las últimas 3 sería la mejor opción. Y muchos dicen, no, es que yo me topé a esta carta y es fuerte, porque me mató a tantas Artolias. Sí, esta carta mata Artolias. No cabe duda de que esta carta es buena para matar Artolias y el sistema ahora se va a puras Artolias. Así que mucha gente puede estar yendo por esta carta. Y el rango es de 201 a 300, así que es muy buena también. El problema es que esta carta no dura mucho en campo, esta se muere. Como tiene tan buena habilidad, no tiene tanta vida. Entonces tú tienes que darle un plus enorme a esta carta para que sea de utilidad, no sé. Porque si nosotros vemos barrido, savia vital, no tiene inmunidad. Y esta es la habilidad obviamente que nos interesa para destruir Artolias. Pero es al azar, no es algo directamente. Entonces ahí es donde nosotros si tenemos tiempo, ahí es donde nosotros tenemos que pensar que necesitamos cartas que aguanten en campo, porque con un alto clérigo con sacrificio, que casi la mayoría lo tiene algo fusionado siempre. Yo tengo uno con retirada en esta cuenta, no con sacrificio. Y también se la podría retirar porque no tiene inmunidad. O sea, tienes que elegir entre sacrificio o inmunidad para ver si te aguanta. Ahora, yo aconsejaría, todavía no llego a esta facción, que también me están pidiendo muchas personas que hable de las facciones porque las necesitan ya. Discúlpenme, vamos por el tiempo, no tengo realmente el momento libre para hacer videos, estoy improvisando ahora porque tengo gente en casa y me pueden molestar en cualquier momento. Entonces no me gusta hacer un video así, me gusta hacerlo cuando tengo toda la libertad para poder expresarme para ustedes, para que el video quede bien y no acelerarme tanto en este sentido. Bien, la cuestión de esta carta aconsejaría, que estoy diciendo, es algo que quiero darles antes de tiempo. Si van por esta carta, como les estoy diciendo que no dura mucho, métanle sacrificio. Sí, se las van a destruir, puede haber una Artolia con el insta-kill cuando bajas a 0. Entonces va a haber, es un toma y dale, o te mato o me matas, y cosas por el estilo. Pero no sé, o sea, si le ponen inmunidad, esa carta muere rápido. No les va a aguantar en campo, es prácticamente un flancito ahí, una mariposita que es un patito en media calle donde pasa el tráfico. Tarde o temprano va a morir y a quedar despedazado. Pues bien, eso es lo que va a pasar con esta carta. No les va a aguantar nada. Entonces, la única opción para que aguante, y todavía queda deficiente la carta, sería con sacrificio. Y eso sí es que su habilidad no va contraproducente con el sacrificio. Dicen, inflige bla bla bla, un sirviente enemigo no clonado. O sea, tiene que ser una Artolia que no sea clonada. Ya una vez que el Profanarritos actuó en Artolia, valió, ya no sirve esta carta. Por eso es que también como las personas utilizan Rito, ya no utilizan esta carta porque ya no es un beneficio. También ese es otro plus por el cual no les digo vayan por esta carta. ¿Cuál de las 3? El único es alto clérigo. Es el único que vale la pena aquí. El de acá jugador es mucho más estratégico y esto sirve para otras funciones si es que tú lo vas a querer jugar. Yo lo he visto en pruebas, pero más de pruebas yo no lo he visto en un deck principal que tenga un espacio dentro del deck principal. Sinceramente no. Entonces, si no estamos a un altísimo nivel donde ya nos vamos a meter con jugador en pruebas, yo creo que no vayan. Y de ahí para arriba obviamente ya son los tops, que yo más bien diría vayan por la bailarina. Y ya, algo me sonó por ahí, no sé qué es, pero bien. El único es alto clérigo. Les recomiendo, si están yendo por el de abajo, el de acá, no, vayan por alto clérigo. Sigo dando las especificaciones del profeta. Aún es deficiente, por más de que tenga sacrificio, aún es deficiente, pero te puede aguantar un poquito más mientras el alto clérigo no entre al campo. Y como pueden ver, hasta mi alineación tiene 3 altos clérigos, o sea,
obviamente esa carta no va a aguantar tanto y muchas personas utilizan de 2 a 3 clérigos. Entonces pónganse a pensar también ahí. Y por eso les digo, no les va a aguantar. La única opción, sacrificio. O inmunidad, pero igual les muere rápido, así que no les sirve de nada que tenga tanta inmunidad porque no aguanta en campo. Así que inmunidad no sería como principal opción. Es sacrificio para que aguante. Estábamos, según lo establecido y según como he visto esta carta que me la he enfrentado mucho, solamente hay que esperar a que ingrese al campo y lo matas fácil. Con sacrificio sería un poco más tedioso. Así que ese sería el consejo del video, más allá de cualquier otra cosa que no tenía nada que ver. Pero eso es un plus que ahí le damos, amigos míos. Así que bien. Muchas gracias por ver, no se olviden darle like, compartir, esperen el siguiente video de las facciones, voy a ver si lo hago hoy día mismo, por más de que esté apurado, pero vamos a ver si lo hacemos. Conmigo será hasta un siguiente video, que la pasen bien.